Acompáñeme, por favor, señor director. Porque, bueno, tenemos una entrevista muy especial, la voy a presentar. Eleonor Carua. Eleonor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Eleonor es abogada, es analista de relaciones internacionales, es candidata a diputada, lo voy a decir como corresponde, es candidata de la mayoría presidencial a la Asamblea Nacional Francesa, que es la Cámara de Diputados de Francia, por los franceses que viven en el extranjero, puntualmente por los franceses que viven en América Latina y el Caribe. ¿Lo dije bien? Totalmente. Bueno, fantástico. Bueno, buenas noches, ahora sí, oficialmente. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿estás en Argentina, en Buenos Aires en este caso, primera vez o ya has estado? Ya había estado, pero siempre es un placer retornar a la Argentina. O sea, Bueno. me encanta este país. Bueno, y a ver, ¿cuál es la razón? Sabemos que hay elecciones legislativas pronto en Francia. En ese punto, ¿sos la candidata o sos una de las candidatas a ocupar una banca por el partido del oficialismo de Emmanuel Macron? Totalmente, soy la candidata que tiene la candidatura oficial del partido de Emmanuel Macron, que se ha reformado recientemente, se solía llamar En Marche, ahora se llama Renaissance, por referencia al partido que tenemos en el Parlamento Europeo, y que abarca varias corrientes de la mayoría presidencial, digamos del centro, que va del centro izquierda al centro derecha. Entonces ahí estoy yo, y luego hay varios candidatos por otros partidos, y hay de ultraderecha, de extrema izquierda, pero digamos que yo ocupo ese espacio ahí en el centro del panorama político. ¿Y cuándo son las elecciones? Las elecciones empiezan este viernes con un voto por internet. Los franceses tienen la posibilidad de votar por internet si están en el extranjero, y ese voto dura del 27 de mayo al 1 de junio. Luego, el 4 de junio, se puede ir a votar en el consulado. Bien, bien, bien. O sea que ya. Sí, o sea, estás en plena campaña, podríamos decir. Total. Se está cerrando la campaña. Total, y por eso estoy en Argentina, porque fíjate que en Argentina es uno de los países donde más franceses hay en América Latina. Después de México, Brasil. Sí, es muy importante, y es una comunidad compuesta de muchos binacionales. Entonces es una comunidad que está muy anclada en Argentina, y por eso es muy importante que esté yo acá viendo a esta comunidad y compartiendo con los argentinos. ¿Y por qué hablas tan bien el español? Porque yo también soy binacional, soy binacional franco-dominicana, o sea que tengo ahora un acento un poco pegado argentino, porque cuando llego acá quiero hablar criollo, pero en realidad soy franco-dominicana y crecí en el Caribe, crecí en República Dominicana. Bueno, la verdad que es muy interesante, sobre todo porque charlábamos un ratito fuera del aire, y de alguna manera la propuesta que me parece creo que importante esta noche es, bueno, ¿cuáles son los puntos de contacto con la política francesa, ¿no? Seguimos muy de cerca la elección, el balotage, donde venció Emmanuel Macron, los debates que se dieron, y en algún punto la candidatura también de Marine Le Pen, la verdad que fue seguida desde la Argentina creo con mucha atención, sobre todo porque yo pregunto, ¿hay una especie de derechización de los sectores políticos o de la propia elección del electorado, tanto en Francia como puede ser también en la Argentina? Sí, totalmente. Yo pienso que es un movimiento que no es reciente, es un movimiento que ya viene de lejos, pero hoy, dentro de los votantes, casi un tercio de los votantes votó por extremos. O sea, la extrema derecha o la ultraderecha, que antes solo la encarnaba el partido de Jean-Marie Le Pen, que luego pasó a ser el de su hija, que ahora se llama diferentemente, pero que sigue siendo, digamos, la misma base política, tiene ahora otro candidato, que fue Éric Zemmour, que está todavía más a la derecha, o que en todo caso juega con la misma fibra nostálgica y con el mismo registro que el Rassemblement National. O sea que ahora tenemos una multiplicación de los partidos de ultraderecha en Francia, y de la misma manera vemos también una radicalización del otro lado del tablero político. Entonces sí que estamos con un levantamiento de los extremos en Francia. Eleonor, he leído algunas declaraciones tuyas y algunos análisis, y hay una hipótesis que vos marcás, que es que hay un punto, la pregunta es cuál, donde se encuentra la extrema derecha con la extrema izquierda. ¿Cómo es esto? Sí, yo pienso que en Francia lo que está pasando es que pasamos de una división de izquierda y derecha, con dos partidos que estaban muy implantados, que eran el Partido Socialista, el PS, y el Partido Republicano, que antes se llamaba UMP y después pasó a ser LR, que era el partido de derecha, a de repente un cambio de cartas que también
de eso participó Emmanuel Macron cuando llegó y que se ocupó ese espacio en el centro. Sí. Y entonces ha habido una radicalización, o sea, los que normalmente votaban a la izquierda, digamos a la izquierda tradicional, han votado mucho por Mélenchon, por un voto útil de izquierda, y Mélenchon, hay que acordarlo, tiene una posición bastante extrema, sobre todo cuando uno la mira desde América Latina, incluso con relación a los partidos de América Latina que soporta, que apoya, y de la misma manera, bueno, pues la derecha se ha ultraderechizado y ha habido un movimiento de toda una parte del electorado de los republicanos que se encuentra ahora en una extrema derecha muy asumida. O sea, antes en Francia uno no asumía esa identidad de extrema derecha, ahora es algo que se ha banalizado bastante y eso es algo que a mí personalmente me parece muy preocupante. Bueno, ahí dijiste algo que para mí es una clave para pensar por qué, ¿no? Decía, se ha banalizado, ha perdido tenor, ha perdido profundidad, lo que puede ser una propuesta o una referencia histórica o política. Nos estoy pensando, por ejemplo, en sectores en la Argentina de la derecha, de la ultraderecha, que han banalizado directamente la dictadura cívico-militar. Totalmente. Ahí, dentro del discurso político de hoy, hay una ignorancia de la historia. O sea, realmente estamos en una especie de denuncia del discurso de ultraderecha. Hay una denuncia de la élite mundial, de la globalización, de los impactos que puede tener en la clase trabajadora francesa y todo eso. No contesto la legitimidad que eso puede tener, pero sí pienso que hay una revisión de la historia, una negación de algunos hechos que son críticos, incluso hechos de la Segunda Guerra Mundial, que hacen que hoy finalmente ser de ultraderecha en un país como Francia, que fue un país de la resistencia, que sufrió la guerra, que tiene todo ese pasado del régimen de Vichy, pues hoy simplemente para algunas generaciones ya eso no tiene la connotación que podía tener hace unos años. ¿Eso es generacional? Digamos, ¿es porque son jóvenes o porque no leyeron los libros o directamente porque no les interesa? Digo, puede ser. Creo que hay un fenómeno de victimización justificado o no por parte de una franja del electorado que dice que finalmente hoy, si estamos así de mal, es porque no nos están haciendo caso, es porque no nos están mirando, y al fin y al cabo no importa tanto la historia, ellos no se reivindican abiertamente del régimen de Pétain o de esa derecha que era tradicionalmente la ultraderecha, pero no les importa tanto. Lo que importa es que hoy, para ellos, lo que está haciendo Francia con relación a las grandes empresas, a la apertura hacia el mundo, está mal, y hay al contrario que cerrarse sobre sí mismo y que tener una actitud mucho más cerrada. Y eso es peligroso, según. Me pregunto cómo impacta este escenario político que estás marcando con respecto a lo que ha sido la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? El impacto de la guerra, cómo eso se combina con algo que estamos discutiendo aquí en la Argentina permanentemente, que es el precio de los alimentos y la energía. Bueno, es que lo niegues, que lo quieras o no, estamos en un mundo globalizado, donde todo está interconectado. Sí. Yo pienso que Francia ha tomado una posición muy firme de condena a la guerra en Ucrania. Me parece que también esa ha sido la posición que ha tomado Argentina, quizás no con la misma vehemencia, pero creo que estamos alineados en tanto a eso. A mí lo de la guerra en Ucrania me parece que ha sido una oportunidad para que se haga una construcción europea. Es una tristeza que tengamos que llegar a un momento de guerra para preguntarnos quiénes somos y a dónde queremos ir. Pero yo soy una persona muy optimista y lo que veo de lo que está sucediendo, que es muy dramático, es que nos estamos obligando nosotros los europeos a posicionarnos y que la posición que estamos tomando es que estamos en contra de esa guerra y que queremos ser más solidarios. Entonces, los ajustes que hay que hacer son enormes. Si pudiéramos pasarnos horas acá hablando de lo que hay que hacer, pero el liderazgo de Francia en ese sentido es indiscutible. Y pienso que estamos mostrando que tenemos nosotros los europeos que adoptar posiciones comunes, lo hemos hecho con las sanciones, lo estamos haciendo ahora con todo lo que es la transición energética. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Pero me interesa saber en Argentina por dónde va eso también. Y... Bueno, a ver, yo creo que hay muchos puntos de contacto. Bueno, estuvo el presidente de la Nación hace algunos días allí en París, reunido con Emmanuel Macron. Uno de los mensajes que llevó Alberto Fernández fue, bueno, las sanciones mismas están profundizando un impacto y un efecto
alimento, están haciendo que el precio de los alimentos siga trepando. Ya estamos viendo algunas imágenes de ese momento. Y la advertencia del presidente, que después obviamente trajo a la Argentina, es, bueno, acá lo que puede venir es una especie de emergencia alimentaria a nivel global. Incluso, yo diría más, hay también una especie de profecía autocumplida, que es, en la medida en que los países van viendo que esa emergencia alimentaria es posible, están acortando lo que son las exportaciones de alimentos. Es decir, pasó con la India, con Indonesia con el tema de los aceites, podría pasar con la Argentina en parte. ¿Cuál es la salida que está viendo Europa a eso? Y si puntualmente, bueno, esto que vos decías, ¿no? Imaginarse europeos y conformar una especie de nuevo bloque histórico, si eso es parte de la salida. Definitivamente. En todo caso, hacia eso vamos. Y yo creo que la coordinación militar que se vio durante, en todo caso, el principio de la guerra en Ucrania, la coordinación a nivel de sanciones, las posiciones que están tomando los presidentes europeos frente a las instituciones internacionales, recientemente la OMS, etcétera, va en ese sentido. Yo creo que hay un camino que podemos recorrer para hacer una Europa mucho más unida, mucho más coherente dentro de las decisiones que tomamos, y eso la guerra en Ucrania nos está forzando a posicionarnos como tal. Ahora bien, yo quiero ser la representante de los franceses que residen en América Latina, y en ese sentido, con relación a lo que decías de la seguridad alimentaria, hay muchísimo que hacer, y uno de los puntos que yo quiero resaltar y sobre los cuales estoy haciendo campaña es sobre crear nuevas relaciones entre Francia, Europa, digamos, sí, y el continente latinoamericano. Me parece que se puede hacer muchísimo más que a nivel de ecología, a nivel de alimentación, a nivel de, bueno, de los encuentros fallidos que tuvimos con relación a Europa y el Mercosur, etcétera. Se puede repensar eso. Yo pienso que estamos en una nueva era, que la reelección de Macron nos da de nuevo nuevas oportunidades, en todo caso en Francia, y a mí me gustaría ser la diputada que permite eso. Y por eso estoy aquí de candidata. Bueno, espero que tengas muchísima suerte. No quiero dejar de preguntarte un poco por esa misma mirada con respecto a la Argentina, ¿no? Una Argentina que ha ido a ofrecer alimentos a Europa, una Argentina que se presenta como nuevamente una exportadora de materia prima, y un bloque como es la Unión Europea también muy cerrado en algunos aspectos, ¿no? El presidente Fernández junto con el presidente Emmanuel Macron, a mí me dejaron como una especie de sensación de que podía ser rediscutido eso, y que de alguna manera ahí está la posibilidad de hacer nuevos acuerdos comerciales, digamos. ¿Esto es así? Yo tengo el mismo sentimiento que vos. Yo pienso que la puerta está totalmente abierta, y de hecho lo que se vivió como un intento fallido, como una decepción, yo pienso que es una oportunidad para hacer mejor y para hacer un acuerdo que sea mucho más ecológico, en el que seamos más exigentes para con nosotros mismos, porque tenemos, o sea, el problema ecológico es un problema global que los afecta a ustedes en la Argentina, en Patagonia, acá, y nos afecta a nosotros. Yo creo que esta tierra es una tierra de muchísimas oportunidades, tienen los vientos más fuertes, tienen la cantidad de sol más grande. Yo creo que Europa tiene que invertir acá, que esa inversión se tiene que hacer de manera acompañada, de manera pensada, y a mí me encantaría ser la diputada que permite esas inversiones y esas relaciones comerciales. Bueno, esperemos que tenga suerte, porque Francia ha sido siempre históricamente de la Unión Europea el más difícil, digamos, ¿no? Para convencerlos de que había que exportar alimentos, siempre Francia tiene un sector agrícola muy poderoso, ¿no? Esto hay que marcarlo. No, pero sobre ese punto, perdona que te interrumpa, yo creo que hay una cuestión obviamente de proteccionismo y eso no lo voy a negar, pero también hay una cuestión de cómo queremos producir los alimentos. ¿Qué normas aplicamos a nuestros propios productores? ¿Qué normas se les aplica a los ¿cómo se dice? Agrícolas, a los farmers. En español. A los productores de alimentos, exacto, en Europa, en Francia en particular, y cuál estamos aplicando acá. Yo pienso que está la parte proteccionista, pero está también la parte de que todos queremos producir mejor y que todos queremos tener exigencias más altas, porque es el futuro de nuestros hijos que depende de eso. Y mucho más en este contexto, ¿no? Bueno, Eleonor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. Mucha suerte en las elecciones. Muchas gracias. Bueno, mantenernos informados. Definitivamente. Bueno, señor director, me voy a parar, permiso.